A todos de nuevo. He hecho un pequeño descanso, como habréis podido ver en la frecuencia de las clases, porque había mucha gente que no estaba al día, que no estaba siguiendo nada, y he decidido dejar un poquito de tiempo para que todo el mundo se fuera adaptando, ¿no? Ahora parece que ya muchos de vosotros habéis reenganchado, y yo lo siento, pero el que no se haya reenganchado, pues ha sido ya decisión propia porque oportunidades habéis tenido. Bien, hoy vamos a empezar a ver el tema 8. Es un tema fortísimo y muy, muy, muy importante porque es historia de España. Porque esto no lo vais a ver los que no hagáis, si no lo vemos aquí, los que no hagáis bachillerato, porque se da luego ya en segundo, ¿no? Y en concreto, este tema es de la crisis del 98 a la guerra civil. Y ya os digo que es un tema importantísimo que todavía colea en muchísimas cosas, ¿no? Bien, para ello vamos a meter una pequeña innovación y es que os voy a ver si me funciona esta plataforma que estoy empezando a utilizar. Os voy a poner un pequeño PowerPoint a la vez que os voy dando la clase. Recordad que esto no es un sustitutivo del libro. Tenéis que ir mirándolo con el libro a la vez, pero pretendo aclararos una serie de cosas y sobre todo, pues hombre, daros unos elementos, ¿no? Vamos a recordar que en 1868, tema anterior, de historia de España, en 1868 se había expulsado a la reina Isabel II, aquella que había sido reina desde pequeña, que había tenido aquella vida, digamos, tan agitada, que tiene que salir directamente para Francia y luego para Inglaterra, ¿no? Cuando se expulsa ya a la dinastía de los Borbones, se busca un nuevo rey, una nueva familia real. Y esa fue la de Amadeo de Saboya, aquel rey con la rima tan graciosa, que al cabo de un año y pico dijo que nos gobernáramos nosotros, ¿no? Es muy frecuente esto de intentar gobernar los españoles y que luego los diferentes grupos no se pongan de acuerdo, ¿no? Después se proclamó la Primera República. Esto es lo que se conoce como el sexenio revolucionario o el sexenio democrático. Primera República que también estalló por los aires, con 4 presidentes de la República en un año, y donde hubo pues problemas de cantonalismo, problemas de federalismo, problemas de todo tipo, ¿no? Bien, cuando ya termina este periodo, hay un señor que se llama Cánovas del Castillo que restaura la dinastía de los Borbones. Isabel II tenía un hijo, Alfonso, que será este de aquí que veis en el vídeo, Alfonso XII, que estaba educado en una universidad de élite, digamos, un colegio militar, Sandhurst, en Inglaterra, y al cual se le propone volver a España con la corona a cambio de ser un rey constitucional. Cánovas tenía en mente un sistema que va a ser el sistema canovista. Este hombre pues acepta, viene a España y se convierte en una especie de rey. Recordad que había toda una campaña de marketing, ¿no? Joven, guapo, educado, un poco el futuro de la monarquía, etcétera. El hecho es que se restaura a los Borbones y eso es lo que llamábamos la restauración. Si os acordáis, esta restauración la hace, como os digo, Cánovas, que es este señor de aquí, de la izquierda, tiene una estatua en Málaga, y necesita para ello, digamos que la ayuda de Sagasta, que tiene calle en Cádiz también, ¿no? Todos estos tienen calles por todos los lados. Cánovas diseña un sistema que se va a basar en el turnismo entre los dos partidos políticos, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hay una constitución, el rey es un rey que hace más o menos lo que le dice el gobierno y el gobierno, pues en principio lo tienen los conservadores, pero cuando el gobierno se ve que está muy desgastado y que puede haber algún tipo de levantamiento popular, porque aquí solo están estos dos partidos. El resto de partidos, por ejemplo, los partidos obreros, lo que será el Partido Socialista, todos estos se quedan fuera del sistema, ¿eh? Estos no van a poder gobernar nunca. ¿Por qué? Porque, como os digo, cuando un partido ya, un gobierno se siente muy desgastado, lo que hace es convocar elecciones, unas elecciones que están amañadas desde el principio para que gane el otro. ¿Y cómo se pueden amañar estas elecciones? Bueno, pues por un sistema que se llama el sistema de los caciques, el sistema caciquil. ¿Qué es un cacique? Bueno, pues mirad, un cacique es un personaje que vive en una provincia, en una región, en una zona y que tiene mucho poder. No es un político oficial, ni es un militar, ni es nadie que tenga ningún cargo especial. Simplemente es que manda por ahí.
o porque es el dueño de las tierras, o de las fábricas, o por cualquier cosa de estas, o por prestigio de la familia, o porque tiene mucho dinero, o la gente le debe muchos favores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se convocan elecciones entre estos dos señores, se dice, esta vez tiene que ganar el Partido Liberal, por ejemplo. Y en la provincia de Cádiz tiene que sacar tantos diputados, tantos votos. No pueden ser todos los votos, claro, porque entonces cantaría demasiado. Se ponen de acuerdo entre los dos, se lo comunican al gobernador civil de Cádiz, que ese sí es un político, y el gobernador civil de Cádiz pues habla con los caciques de la zona. A lo mejor hay uno en Jerez, otro en Cádiz y otro, pues qué sé yo, en Chiclana, por ejemplo, ¿no? Y estos caciques son los que le van a decir a la gente lo que tiene que votar. Eso es lo que se llama pucherazo. Es decir, hacer unas elecciones y falsear el resultado, ¿no? ¿Cómo se hacían estos pucherazos? Pues hay una enciclopedia entera de hacer pucherazos electorales. ¿Eh? Uno era, por ejemplo, dar de alta a los muertos. Tened en cuenta que nadie tenía un carnet de identidad con foto en aquel momento. Se daba de alta a los muertos, se les medía otra vez en el registro de votantes y un mismo señor votaba 6 veces. Una por él y otra por 5 muertos del cementerio, ¿no? Otra era abrir o cerrar los colegios electorales a la hora que te diera la gana para engañar a la gente. Y había cosas menos sutiles, ¿no? Aquí podéis ver el acuerdo, digamos, entre Sagasta y Cánovas, esto es una caricatura, y los modos que había. Aquí veis un símbolo, ¿no?, del cacique votando por el señor de a pie, que no se está enterando de nada, que va con las manos en el bolsillo, y realmente el que está votando es el cacique por detrás. Cuando estas manipulaciones así fallaban, se recurría a cosas pues, más primarias, ¿no? Aquí tenéis un grupo de matones delante de un colegio electoral y ¿qué es lo que están haciendo estos? Pues cuando vas a votar te dicen, a ver, ¿qué vas a votar? Pero así, ¿eh? ¿Cuál es tu papeleta? Ah, yo, ¿qué tal? Toma, la papeleta, me voy contigo. Y si votas lo que no debes, pues a la salida garrotazo. Entonces, bueno, pues con estos mimbres siempre el sistema de la restauración, este sistema de turnos de partido, estaba asegurado. ¿Cuál es el problema que van a tener mis amigos Cánovas y mi amigo Sagasta? Pues que Alfonso XIII se les muere, perdón, Alfonso XII se les muere muy jovencito. Alfonso XII ya sabéis que era una persona, un rey de película, ¿no? Se había casado con María de las Mercedes, que se le había muerto antes, muy joven, se había casado otra vez, en este caso con una María Cristina, otra María Cristina, eran dos, en el siglo XIX, y Alfonso XII se muere muy jovencito dejando a su mujer embarazada. Con lo cual, claro, la cosa es tremenda, ¿no? Va a llegar a término ese embarazo, ¿qué va a ser? ¿Va a ser niño o niña? Afortunadamente para el sistema, lo que nace va a ser un niño, pero es un hijo póstumo, es decir, que cuando nace su padre ya ha fallecido y por lo tanto no puede ser rey. Este niño va a ser el futuro Alfonso XIII, ¿vale? Y mientras tanto, ¿qué se hace? Pues una regencia, ya sabemos lo que es una regencia. La regencia de María Cristina, en la cual pues la reina va firmando lo que le dan, va cogiendo su dinerito y sus cosas, y quienes realmente mandan pues son Cánovas y Sagasta, hasta que Cánovas y Sagasta pues se nos van muriendo ya, porque son mayores, y van a ser sustituidos por otros personajes como por ejemplo Maura o como por ejemplo Canalejas, que también tiene calle, ¿vale? Bien, durante la regencia de María Cristina se produce uno de las grandes crisis de la época, que es el llamado desastre del 98. Recordemos que España había tenido un imperio colonial muy grande, pero las colonias americanas de España se habían independizado prácticamente todas en la época de Fernando VII. ¿Qué nos quedaba del imperio colonial que en una época pues había deslumbrado al mundo? Pues muy poco. Nos quedaba Cuba y Puerto Rico, que es una isla que está al lado, y luego en Asia nos quedaban las islas Filipinas, ¿vale?, que se llaman así por el rey Felipe. Bien, tenían una importancia económica muy grande, sobre todo Cuba. El azúcar, el tabaco, el ron, todas esas materias primas que se traían desde allí, ¿no? Un montón de inversiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde hacía ya mucho tiempo, los españoles que vivían en Cuba, que eran españoles, se consideraban españoles de segunda categoría. Ya sabemos cómo era el comercio con las colonias, un montón de impuestos, un montón de trabas burocráticas, no podían comprar libremente donde ellos querían, no tenían los mismos derechos políticos que los españoles peninsulares. Y esto había producido levantamientos constantes durante la regencia de María Cristina que habían provocado siempre miniguerras. Es decir, España había tenido que mandar tropas a Cuba para ir sofocando esta rebelión. ¿Qué pasa en el 98?
En 1898, bueno, un par de años antes, el levantamiento es a la vez en Cuba y en Filipinas. Y además entra otro actor en esta especie de drama, que son los Estados Unidos de América. Estados Unidos es un país que había llegado tarde al reparto colonial del siglo XIX, pero que no renunciaba a tener colonias, a tener posesiones estratégicas en el globo. Una era Cuba, que desde luego le permitiría controlar todo el Caribe y parte de Sudamérica. Recordad las rutas comerciales y la autonomía de los barcos. Y también el canal de Panamá, que está al lado, ¿no? Y el otro era Filipinas, que sería el cierre del Pacífico, unos puertos muy cerca de China, de Japón, de Indonesia, de toda esta zona, y garantizarse la expansión por el Pacífico. Por lo tanto, Estados Unidos ve ahí una oportunidad de oro para ganar influencia en estos territorios. El hecho es que un acorazado estadounidense que se llama el Maine, que está anclado en la bahía de La Habana, aquí, en 1898, pues explota. En plena guerra, mientras estaba España intentando sofocar de nuevo a los insurgentes, que se llama así, a los rebeldes cubanos, mandados sobre todo por un señor estupendo que se llama José Martí, un poeta. El hecho es que, claro, entran los americanos en guerra porque dicen que hemos sido nosotros los que les hemos volado el barco, lo cual pues probablemente sería mentira, ¿no? Pero les proporciona lo que nosotros ya sabemos que es un casus belli, un motivo para la guerra. Y claro, España se ve combatiendo por un lado contra los rebeldes cubanos y por otro lado contra las tropas norteamericanas que, aquí tenéis el mapita, desembarcan aquí en la zona de Santiago de Cuba y entran hacia el interior. A la vez que hay estas operaciones en tierra, hay otra cosa más grave, y es que Estados Unidos manda su flota de guerra, sus barcos, a Cuba y a Filipinas. España cuenta con dos flotas de guerra también, una en Cuba y otra en Filipinas, pero nuestros barcos pues son los barcos ya de una potencia que ha dejado de ser una potencia. Son barcos para la época anticuados, con muchas piezas de madera, tenían algún blindaje, frente a los barcos norteamericanos que ya son acorazados de primera línea, son barcos mucho más modernos. Hay dos batallas navales y las dos las perdemos, además de una manera palmaria, ¿vale? Una en Manila, en Filipinas, y la otra aquí, en Cuba. De hecho, cuando se produce la derrota de los barcos españoles en Cuba es porque el almirante, el militar que está al mando, el almirante Cervera, decide ser él mismo el que hunda los barcos, diciendo algo así como que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Nos quedamos sin barcos, en definitiva, ¿no? Los hundimos nosotros. En Manila pues fue un desastre también, todos los barcos españoles hundidos y ningún barco norteamericano. El hecho es que acabamos de perder la guerra en Cuba y en Filipinas. Y España en el 98 pierde las colonias que le quedaban. Perdemos Cuba, perdemos Puerto Rico y perdemos Filipinas. Filipinas y Puerto Rico van a pasar a ser inmediatamente controladas por Estados Unidos. Y a Cuba, Estados Unidos le deja una especie de autonomía, la convierte en una especie de protectorado, de hecho. Y va a mantener Estados Unidos, eso sí, un trocito por aquí, que se llama Guantánamo, donde tiene una base naval que la tiene hoy en día todavía. Eso es territorio norteamericano. Bien, esto para España es un desastre. No solamente por la pérdida económica, pues ya os digo, del ron, del tabaco, del azúcar cubanos, sino, sobre todo, es un desastre a un nivel moral. Por eso se llama el desastre del 98, ¿no? Los españoles nos damos, de la época, se dan cuenta de que España ya no es aquella potencia que nos habían vendido, que había controlado el mundo entero, los mares, pues aquella gloria del imperio español. No. Esto lo que hace es poner a España en su sitio. Y es como si muchos españoles se dieran cuenta de que era toda una especie de decorado, que España es un país atrasado, es una potencia de segunda o de tercera, que hasta entonces se creía que era una gran potencia. De ahí que empiece una cosa que se llama el regeneracionismo, que es una corriente intelectual y también política y literaria y todo esto, y filosófica, que lo que hace es intentar regenerar esa España anclada en el pasado, polvorienta, casposa, no sé a qué me suena, ¿no? Que reivindicaba viejas glorias que parecía que nos iban a hacer pues, la leche, ¿no? Cuando en realidad pues éramos pues una potencia de segunda categoría, ¿no? Lo veréis, el regeneracionismo con Joaquín Costa. Y bien, ¿y qué pasa aquí? Pues claro, una conmoción tremenda. La regente sigue de regente, estamos esperando a que el niño Alfonsito se haga mayor y ya finalmente aquí tenéis un par de fotos del desastre del 98. Bueno. Y finalmente en 1902 Alfonso XIII es proclamado rey, es declarado mayor de edad. Aquí lo tenéis.
Este señor así alto, espigado, con bigotes, con un traje de húsar, para planchar esto me imagino que tiene que ser la leche, pero bueno, con su espada y tal, muy de rey de principios del siglo, como se vestían todos los demás, ¿no? Realmente, ¿cuál es su función política? Pues va a ser un rey constitucional, como lo fue su padre, lo que pasa es que este durará más tiempo, ¿no? Durará hasta el 36. Empezará como un rey constitucional, pero realmente no será, no hará demasiadas cosas, es el gobierno prácticamente el que las hace. Como curiosidad, este hombre era muy aficionado, tenía sus aficiones, muy aficionado al cine y concretamente llegó a tener su propia productora de cine porno, cuyas películas que pagaba él, contrataba a los actores y esto, las actrices, se conservan todavía en la Filmoteca Nacional. Esto no es ningún secreto, ¿no? El hecho es que los gobiernos que siguen siendo de la restauración del sistema de Cánovas, con los pucherazos y tal, solo que ahora con gente, perdonad, como los sucesores de Cánovas y de Sagasta, ¿no? Canalejas y Maura, pues van a intentar acabar un poco con el caciquismo, van a intentar mejorar un poco el sistema, pero no van a poder. No van a poder porque dentro del reinado de Alfonso XIII, de la primera parte, va a haber 2 o 3 crisis muy importantes, ¿no? Una de ellas sería la Semana Trágica de Barcelona. Mirad, tras la pérdida de las colonias, España estaba intentando recuperar cierto prestigio perdido y muchas empresas y grandes empresarios españoles presionaban al gobierno para obtener nuevos territorios donde hacer negocio. Hubo una conferencia internacional aquí en Algeciras en 1904, si no recuerdo mal, 1906, perdón, donde España y Francia se repartieron el territorio de Marruecos como un protectorado. Recordad, un protectorado. Se mantiene el gobierno que había, pero realmente es una marioneta, tú eres el que mandas, ¿no? A España le había tocado toda esta zona norte, donde había una serie de minas, de fosfatos y cosas así, y sobre todo grandes empresas españolas estaban construyendo ferrocarriles y todas esas infraestructuras y tal, que bueno, los marroquíes no les habían pedido, pero era lo que iban a pagar, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que los marroquíes no estaban de acuerdo con el protectorado español y prácticamente desde el principio va a haber una serie de movimientos antiespañoles aquí. Y aquí va a haber una guerra prácticamente continua, en las cuales algunas veces hay batallas que los marroquíes ganan, produciendo pues la muerte de muchos soldados españoles. Además es una guerra súper sucia. Aquí no hay nada de honor, ni de caballerosidad, ni de esas mandangas de la guerra, sino aquí te pillan y te destripan y se matan los prisioneros y todo este tipo de cosas. Es una guerra muy, muy, muy desagradable, muy cruel, ¿no? Bien, después de una derrota que no viene al caso, al gobierno no se le ocurre más que movilizar a los reservistas. Los reservistas son gente que ya ha cumplido su periodo de servicio militar, que a lo mejor no tiene 18 años ya, sino que tiene 25, y que están, pues eso, en la reserva. Muchos de ellos ya, tipo, si les llaman. Muchos de ellos, pues ya tienen mujer, ya tienen hijos, ya tienen un trabajo, ¿vale? Bueno, pues el gobierno español necesita movilizar a esos reservistas y eso es lo que hace. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos reservistas, cuando están en el puerto de Barcelona, muchos de ellos son de allí, se levantan en armas porque no quieren ir al matadero marroquí. Y sobre todo por otra cosa, mirad, el sistema de reclutamiento era tan injusto que si te tocaba ir a la guerra, ir al ejército, te podían liberar pagando, y pagando una cantidad importante. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos de los ricos nunca iban al matadero. Porque si les tocaba, porque esto se sorteaba, ¿eh? Si te tocaba a ti ir al ejército, ir a la guerra, te libraba, pagabas, y entonces ¿qué pasa? Que le tocaba al siguiente. Si el siguiente también era rico, pues también se libraba, pero si el siguiente era pobre, iba. Al final, ¿quiénes iban a la guerra? Los pobres. ¿Y quiénes se quedaban diciendo me he salvado y además mi padre o la familia mía es la que tiene aquí los negocios? Pues los ricos, ¿vale? Que luego movían la banderita y esas cosas. El hecho es que se monta una en Barcelona de muchísimo cuidado. Aquí tenéis tropas embarcando para Marruecos, mirad qué equipamiento, ¿no? Y las tropas que van a salir para Marruecos se levantan en armas, hay de todo, cargas de la Guardia Civil, un montón de muertos, detenidos, se fusila incluso a un señor que se llamaba Ferrer Guardia, que era un pedagogo anarquista, uno de los grandes pensadores de la pedagogía y de la educación española, falsamente acusado de haber instigado estos disturbios. Se aprovechan los disturbios para quitarse de en medio a gente que no les gustaba, en fin, se monta la de Dios. La segunda gran crisis sería en 1917. Mirad, en 1917 pasan 2 cosas. La Primera Guerra Mundial está terminando ya. Y España durante la Primera Guerra Mundial había ganado mucho dinerito, porque era neutral,
vendiéndole de todo a todos los países contendientes. Habíamos vendido naranjas, habíamos vendido aceite, habíamos vendido vino y textiles. Con lo cual se habían creado grandes fortunas, había fábricas que habían aumentado muchísimo y parecía que había trabajo bastante. Pero en 1917 eso ya empieza a fallar porque la guerra ya está acabando y los pedidos se terminan. Con lo cual empiezan los problemas. Empieza a aumentar el paro, empiezan los despidos, empiezan a bajar los salarios y empieza a haber mucho lío, ¿no? Pero ¿qué ocurre a la vez? Que en 1917 ha triunfado la Revolución Soviética, la Revolución Rusa. Entonces, mucha gente ve cómo un gobierno, en principio, de obreros y de campesinos, ha triunfado en Rusia. Y por lo tanto, claro, eso espolea, eso anima a los partidos que no eran los que jugaban el conservador y el liberal a decir, las cosas pueden cambiar como han cambiado en Rusia, ¿no? Entonces, fijaos qué cóctel. Tercer problema, y venido emanado directamente de aquí, pues ante esta crisis económica, esta crisis política, el aumento del movimiento obrero, pues se van a producir un montón de huelgas, de manifestaciones, de enfrentamientos armados. La patronal, por ejemplo, catalana, contrata pistoleros para cargarse a los líderes anarquistas y a los líderes obreros o pegarles palizas. Los anarquistas responden con atentados selectivos, incluso llegaron a ponerle una bomba al propio rey o bombas en el Palau de la Música o en el Liceo de Cataluña, no me acuerdo ahora mismo, donde estaba la burguesía oyendo un concierto. En fin, la cosa está complicadísima, ¿no? Bien, ¿y a esto qué se une? A esto se une que en 1921, en la guerra de Marruecos, que todavía sigue, se produce una masacre de tropas españolas. Es lo que se llamó la derrota de Anual, con dos Ns. 10.000 muertos con toda probabilidad. Los rebeldes marroquíes, con armas del siglo anterior, sin artillería, sin uniformes, yo qué sé, masacran al ejército español. Y ahí es cuando se destapa toda una red de corrupción en el ejército español brutal. Armas que no pasan los estándares de calidad, pólvora caducada hacía años, comida que no llegaba a los soldados, soldados con latas que tenían que ser de aceite y resulta que de aceite era solo la parte de arriba y el resto era agua porque los mandos intermedios, desde el cabo hasta el general, se habían ido apropiando de parte de los suministros, en fin, un descontrol absoluto. Se llega a hacer una comisión de investigación, que empieza a apuntar demasiado alto, incluso el rey. Y en ese momento pues se produce la irrupción de un personaje, un militar jerezano, Miguel Primo de Rivera, admirador de Mussolini, que da un golpe de Estado, ¿vale? Pero da un golpe de Estado con el apoyo del rey. El rey ve en esa figura, aquí los tenéis a los dos, Alfonso XIII y Primo de Rivera, ve en esa figura lo que va a ser la salvación para su régimen, porque estaba siendo tan criticado después del desastre de Anual que temía por la supervivencia de la monarquía, ¿no? Bien, Primo de Rivera soluciona el tema marroquí de una manera bastante expeditiva. Se monta un desembarco en Alucemas, en la costa, con ayuda de los franceses, un desembarco bastante grande, brutal. Se va a crear la Legión, por ejemplo, donde van a destacar pues, Queipo de Llano, ya lo veremos, y también en las tropas marroquíes un joven general Franco, pero bueno, de momento no está. Y empieza lo que se llama la dictadura de Primo de Rivera, que durará del 23 al 30. ¿Cómo lo hace Primo de Rivera? Como os he dicho, era un admirador de Mussolini. Hace una especie de intento de Estado orgánico, si os acordáis, aquello de que los intereses del empresario son los mismos que el del trabajador, una serie de sindicatos verticales y estas cosas. Lo que sí destaca es que va a emprender una política muy ambiciosa de obras públicas. Construcción de ferrocarriles, construcción de carreteras, la telefónica, por ejemplo, o el suministro de petróleo, la CAMSA, ¿no? Bien, parece que en el plano económico hay cierto desarrollo en la dictadura de Primo de Rivera, pero no deja de ser una dictadura. Sus opositores al principio no lo veían demasiado con malos ojos, porque parecía que era el hombre para el momento, pero pronto empiezan a hacer oposición, lo que se llama, ¿no? Tanto el movimiento obrero, el Partido Socialista, los partidos regionalistas, los partidos de lo que serían ahora las autonomías, ¿no? Nacionalistas, todos estos harán un frente común contra Primo de Rivera. Al final, Alfonso XIII se da cuenta de que su destino como rey está unido al del dictador, que es su gran apoyo, ¿no? Y que si cae el dictador, él cae también. Y para evitar eso, lo que hace es que el propio rey destituye o retira, perdón, el apoyo a Primo de Rivera, que dimite en 1930. Se pone un señor así interino de momento y la idea es convocar elecciones municipales
para abril de 1931. Ante esto, las fuerzas de oposición a Alfonso XIII se van a reunir en lo que se llamó el Pacto de San Sebastián, socialistas, republicanos y nacionalistas, para hacer un frente común de oposición al rey. En esas elecciones de 1931 será cuando la mayoría de los españoles voten, y eso que eran municipales, no legislativas, voten a partidos relacionados con el republicanismo. Y esto es lo que va a provocar que el rey se vaya, abandone en 1931, dando paso al periodo de la Segunda República, que será un periodo democrático que llegará hasta el golpe de Estado de 1936, que es el que provocará la guerra civil y que veremos en la próxima clase. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias.